Buenos días, ¿se oye? Sí. Buenos días a todos. ¿No? Sí. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a la jornada sobre daño cerebral adquirido que Cognitiva Unidad de Memoria organiza en el día de hoy. Y bueno, muchas gracias por acudir a este evento. Y comentar que bueno, hemos tardado un poquito más en empezar porque teníamos información que había problemas en Renfe para llegar aquí, que la comunicación son 2 autobuses o Renfe, entonces bueno, pues todavía hay personas que no han podido llegar, pero bueno, tenemos que empezar para cumplir con el programa. Me van a dejar, bueno, yo me llamo Alfonso Cuadros, soy psicólogo, responsable de formación y recursos humanos en Cognitiva y me han dejado el honor, la responsabilidad y la tarea no poca de presentar la jornada y moderar las mesas que tenemos a lo largo de esta mañana. Primero me van a dejar 3 minutos de agradecimientos necesarios. Sí, pasen por favor, hay huecos delante. Sí. Me van a dejar 2 minutos para comentar, por supuesto, la importancia de que estemos en un centro especialmente relevante y sensible como el CEADAC, el Centro de Referencia Estatal de Daño Cerebral del INSERSO, y que gracias a él podemos realizar la jornada y a su equipo, todo su equipo. Por supuesto tenemos aquí a Carlos González, el director médico, que ahora enseguida le presento y le doy la palabra. Cuando nosotros pedimos el salón y la idea de hacer la jornada en torno a la celebración, el miércoles del 26 fue el día del daño cerebral adquirido, mañana es el Día Internacional del Ictus. Nos pusimos muy contentos por tener la posibilidad de que el viernes, justo entre esas 2 fechas tan relevantes, en un tema tan sensible, pues pudiéramos estar aquí. También yo voy a anticiparme en dar las gracias a los ponentes que van a estar esta mañana con nosotros, tanto los profesionales, los técnicos, como los familiares y personas que han sufrido algún tipo de daño cerebral, que están en la última mesa. Y con eso ya apunto un poco el objetivo de la jornada. El objetivo de la jornada es una mezcla, hemos intentado mezclar una parte técnica con la primera mesa de expertos, con una parte de sensibilización en torno a una enfermedad, diversas enfermedades asociadas al daño cerebral que tienen unas consecuencias importantes en las personas a nivel emocional, a nivel social y a nivel de la independencia de su vida. Bueno, saludar al resto de personas que han venido de la Subdirección General de Gestión de la Comunidad de Madrid, la Dirección General del Mayor, la Dependencia. Bueno, pues y saludo, ya me han dicho que has venido, buenos días. Don Carlos, buenos días al director general de la atención a la dependencia del Mayor, la Comunidad de Madrid, que nos confirmó el otro día que venía, y se lo agradecemos porque bueno, pues es también un indicador de que la jornada tiene un interés especial. Y además la Comunidad de Madrid tiene un papel muy importante, como sabemos todos, en la atención a la dependencia, a las personas que posteriormente, con las secuelas que quedan, pues sus espacios institucionales, residenciales, centros de día y todo el apoyo, obviamente, que a partir de la ley de autonomía personal presta, pues es relevante y bueno, y le agradecemos en nombre de Cognitiva que esté aquí con nosotros. Bueno, saludo al resto, para no pararme más, a Teresa Escudero, consejera delegada de Cognitiva,
y al resto de responsables de las delegaciones de Cognitiva. Y por supuesto a los asistentes. También tenemos el honor de tener a responsables, a catedráticos y a profesores de la Autónoma, donde nosotros recibimos alumnos en prácticas en nuestros centros, y bueno, pues agradecemos que estén aquí. Y ya enseguida le doy la palabra a Carlos González Altez, que él es el director médico de este centro, y yo creo que él va a hacer un saludo importante y relevante para nosotros. Cuando quieras, Carlos. Gracias, Alfonso. Bueno, primero un saludo. También no ha podido estar hoy la directora gerente Inmaculada de estar, entonces también de su parte pues un saludo a todos los asistentes. Y bueno, simplemente decir, pues desde nuestro centro una de las funciones es la importante, es la referencia, y dentro de esa referencia pues dar un poco asistencia o cabida a todo tipo de, como este evento, pues que tengan relación con el daño cerebral. Entonces entra dentro de nuestras funciones y siempre que podemos pues estamos encantados de poderlo acoger. Y luego también he visto el título de la jornada, pues está muy implicado con nosotros con el tipo de intervención que realizamos con nuestros usuarios. Pues en relación, realmente el usuario es donde centramos los objetivos de tratamiento y es el elemento más, al final, más importante, ¿no? y la razón de ser del centro. Entonces la idea está de que se puedan trabajar de manera unida, de manera coordinada y apoyándose tanto en las personas afectadas como en sus familiares, pues entra también dentro de la filosofía de nuestro centro. Entonces nada, bienvenidos y ya no me prolongo más. De acuerdo, muchas gracias, Carlos. Ahora lo que, si logísticamente lo sé hacer, y si no me ayuda, tenemos también a nuestro compañero de sistemas, César Petisco, que está ahí un poco medio escondido. Vamos a ponerles un vídeo que tiene que ver, obviamente, con el tema del daño cerebral. ¿Me ayudas? Sí. Bueno, el sonido no era muy bueno, pero bueno, yo creo que se ha podido visualizar y entender el sentido de este vídeo de la Fundación Española del Daño Cerebral Adquirido. Ahora, la idea, para resumir un poquito más en concreto el objetivo de esta jornada, les decía al principio que mi oficio es el de psicólogo en el ámbito de la salud, desde hace algún tiempo, mejor dicho, bastante tiempo.
Y la idea era presentarles un poco la justificación de por qué hemos elegido ese lema para la jornada de hoy: afectados y profesionales trabajando juntos. ¿Y cómo trabajan juntos? Lo vamos a ver esta mañana. Lo vamos a ver tanto en el testimonio o en la información, en este caso mejor, de los profesionales, de los médicos, los neuropsicólogos que van a intervenir, y lo vamos a ver también ese trabajo en común que a veces se piensa que no tienen trabajo, ¿no? Las personas afectadas, los pacientes, ese trabajo común necesario. En la parte de la izquierda les voy a ir poniendo algunos aspectos que se refieren al papel para ese trabajo en común por parte de las personas afectadas por un daño cerebral, por un ictus, por un tumor cerebral, por un trauma como consecuencia de un accidente automovilístico. Pues estas personas, la idea es que poco a poco vayan abriéndose a esa realidad nueva que aparece, que surge, que cambia su día a día, ¿no? Y apertura obviamente a la otra parte de ese trabajo en común, a los profesionales, a los técnicos, que trabajan con profesionalidad, obviamente, aunque sea un poco redundante, ¿no? Y ahí incluimos todo el aspecto del arsenal de técnicas, de experiencia, de conocimiento y de interés. Pero las personas afectadas también, no vamos a negarlo, tienen dolor. El dolor físico, por supuesto, inicial, y un dolor que se mantiene mucho tiempo, ¿no? a lo largo de las vidas, ¿no? Pero ese dolor es importante ponerlo también en común ante los profesionales, que dentro de esa profesionalidad van a trabajar con eficacia y trabajan, como en este centro. No sé si para alguna persona que no lo conozca, este centro es un centro de atención, de recuperación, donde las personas que sufren un ictus o un daño de esa índole están unos meses recuperándose. Y aquí hay algunas, y aquí alguna va a hablar luego, ¿no? Trabajan con eficacia, con toda la eficacia que les es disponible en función de los medios. Las personas que sufren un daño cerebral deben progresivamente también ir abriéndose a esa esperanza, ¿no? A una esperanza de que la vida, o como decía ayer Alberto, que luego va a intervenir en la última mesa de testimonios, hay vida después de un ictus, ¿no? Decía él ayer. Y me enseñaba, como siempre, ¿no? Aprendemos de las personas a las que podamos atender. Y obviamente ya en la parte de los profesionales podemos aún resumir más de lo que estamos hablando, de su papel con sentido, en el sentido del raciocinio, de la planificación, del interés técnico, pero también con algo que tal vez se olvida, que es la sensibilidad, que también se tiene porque somos humanos, es humano el médico que atiende y que luego nos va a contar, como es el caso de Anabelén, nos va a contar su papel. Esa sensibilidad que bueno, aunará a un término que ya está un poco en desuso, que es el de la vocación, ¿no? Y en común que pueden tener afectados y profesionales. Bueno, trabajan juntos con confianza, con respeto y con los recursos. Pero no solamente, porque siempre pensamos en los recursos, y ahora que tenemos aquí representantes y autoridades de la administración, de las administraciones, siempre nos vamos por los recursos, nos va la idea al número de plazas, al número de camas, al número de recursos técnicos, la alta tecnología que luego nos van a explicar desde la Fundación del Hospital Casa Verde, pero también los recursos personales. Y las personas afectadas también tienen unos recursos muy importantes que son los que van a favorecer la recuperación y un buen pronóstico. Y yo con esto termino esta parte y voy a pedir que se incorporen ya sobre la mesa los responsables de contarnos ahora esa parte técnica. Entonces pido que suba por favor Loles Villalobos, neuropsicóloga, es la responsable de I+D del Departamento de Cognitiva, Anabelén Cordal también, por favor, y Andrés García.
voy a pedir que la luz, por favor, se pone un poquito más de luz para... Voy presentando un poquito más a Loles. Es una compañera, como comentaba, neuropsicóloga. Es la responsable del departamento de I+D, luego nos va a contar un poco en qué ámbitos también interviene. Pero además tenemos la suerte, y por eso la invitamos a estar, porque ella trabaja también, interviene con personas con daño cerebral y es una experta en ese ámbito, ¿no? Y bueno, yo creo que yo he visto su presentación, es muy sintética, pero muy interesante y seguro que nos va a aportar muchas cosas. Loles, cuando quieras. Gracias. Buenos días. Bueno, gracias por la oportunidad de poder compartir con vosotros mi experiencia y, aunque no es tarea fácil, voy a intentar que en media hora podamos llevarnos una idea de algunos términos y algunos conceptos clave del daño cerebral y de cómo trabajar con personas que sufren este tipo de enfermedad. Parecen muchos puntos, pero bueno, vamos a intentar que ser bastante... resumir un poco. La idea con esta pequeña presentación es poder dar unos datos generales sobre el daño cerebral, la importancia que tiene el daño cerebral en nuestro país, bueno, en todo, pero cómo repercute tanto a los pacientes como a las familias que los acompañan y, sobre todo, cómo los profesionales podemos trabajar con ellos, qué debemos de intentar y en qué debe estar basado un programa de rehabilitación que se realiza con personas que han sufrido una lesión cerebral. Vamos a tocar algunos puntos importantes que para llevarnos alguna idea que pueda ser interesante. El término daño cerebral parece sencillo, pero igual no lo es tanto, porque cantidad de enfermedades afectan al cerebro. Sin embargo, cuando hablamos de daño cerebral adquirido, estamos haciendo referencia a una lesión que se produce en el cerebro de forma brusca y que, como todos bien sabemos, el cerebro es el responsable de todo lo que hacemos a lo largo del día y durante todo el tiempo. Cuando una lesión afecta a nuestro cerebro, nos va a afectar en nuestros procesos de percepción. Vamos a tener posiblemente alguna alteración física, cognitiva y, no menos importante, alteraciones emocionales. Por lo tanto, cualquier lesión que se produce en el cerebro, cualquier daño cerebral adquirido, va a repercutir de una manera u otra al paciente que la sufre. Estas jornadas, como comentaba antes Alfonso, se realizan porque antes de ayer era el Día Nacional del Daño Cerebral. Creo que es una enfermedad que posiblemente tenga bastante menos repercusión mediática de la que merecería, ya que el daño cerebral adquirido es la primera causa de discapacidad en el adulto y muchas veces en los medios de comunicación aparecen con mayor frecuencia otras patologías. Sin embargo, el daño cerebral es la que más discapacidad causa. ¿Cuáles son las causas más frecuentes del daño cerebral? Pues sin duda la primera y la más común son los accidentes cerebrovasculares, lo que todos conocemos como ictus. Un ictus, un accidente cerebrovascular, puede ser hemorrágico o isquémico. Igualmente, de una manera o de otra, lo que ocurre es que el riego de nuestro cerebro sufre alguna alteración, alguna arteria se tapona o se rompe y, evidentemente, toda la zona del cerebro que está irrigada por esa arteria sufre una alteración. Esto nos va a repercutir en función de qué zona sea, nos va a dejar una serie de secuelas al paciente. La segunda causa más frecuente de daño cerebral son los traumatismos craneoencefálicos. La mayoría de ellos se producen por accidentes laborales, pero también por prácticas de deporte, por accidentes de tráfico o por cualquier tipo por
accidentes domésticos, cualquier daño cualquier golpe que se produzca en el cerebro. También es una causa muy común los tumores cerebrales, las anosias cerebrales y las infecciones. A nivel de a nivel de prevalencia, bueno, no me acuerdo exactamente de los valores, pero era comentar que el ictus es algo así como el 85% el 85% de los casos de daño cerebral son por ictus. Evidentemente las personas que más probabilidad tienen de sufrir un ictus son las personas mayores, pero cada vez más estamos viendo y cada vez más llegan a las unidades de daño cerebral gente joven con 40, 50, 60 años que sufre un ictus. Generalmente por el ritmo de vida que llevamos hoy en día. Los niveles de estrés a los que estamos sometidos muchas veces por los malos hábitos de vida están provocando que no solamente con el envejecimiento se produzcan ictus, sino también en otras muchas edades, hasta el punto de ser el 85% de la prevalencia. Como mencionábamos antes, decir que las cifras de personas que han sufrido una lesión cerebral y de las familias que viven con personas que han sufrido una lesión cerebral en España es muy alto, que cada año se dan nuevos casos y van en aumento. De hecho, cada 4 minutos se produce un ingreso por daño cerebral en España, son cifras bastante serias, y es sin duda una de las enfermedades que más coste supone. El tratamiento, como bien pone aquí, el tratamiento de una persona por daño cerebral puede llegar a alcanzar más de 20.000 euros al año. Por eso, en ese sentido, centros como el CEADAC son sin duda, deberíamos estar todos orgullosos de que en España existiesen centros como este que con fondos públicos logran que los pacientes que han sufrido una lesión cerebral tengan la mejor rehabilitación posible, seguro. Siguiendo un poco hablando de datos sobre daño cerebral, decir que en personas mayores, como ya hemos mencionado antes, mayores de 65 años son los que más lesiones cerebrales sufren, más daño cerebral, pero que también en otras edades es muy común y cada vez más. Y aquí lo que era interesante era mencionar que más del 80% de las personas que sufren un daño cerebral, el daño cerebral le provoca una discapacidad para realizar las actividades básicas de la vida diaria. Y es ahí donde sin duda la rehabilitación tiene que centrarse en intentar que esas personas recuperen en la medida de lo posible sus habilidades y sus capacidades para intentar lograr en la medida de lo posible sus niveles previos de capacidad. Como hemos mencionado antes brevemente, la sintomatología, el daño cerebral es un constructo muy complejo porque el cerebro lo hace prácticamente todo, por lo tanto un daño cerebral de otro va a ser completamente diferente. En función de la zona del cerebro donde se produzca la lesión, en función de la gravedad, los síntomas que nos vamos a encontrar de un paciente a otro pueden ser completamente diferentes. Pero en global podemos decir que los déficits que suelen provocar una lesión cerebral van a estar a nivel sensorial, a nivel motor, también muchas veces hay afectación a nivel conductual, cognitivo y emocional. Teniendo en cuenta, por tanto, que cada lesión cerebral es diferente, cada paciente tiene sus características, sus lesiones propias, y además tiene un entorno concreto con unas capacidades de afrontamiento determinadas, hacen que la rehabilitación que se realiza a pacientes con daño cerebral deba de estar caracterizada por un abordaje individualizado, que se centre en las características concretas de esa persona y de su situación. Y ahora yendo un poco más al tema de la intervención, de cómo intervenir o cómo trabajar con personas que han sufrido una lesión cerebral, creo que una de las cosas más importantes a tener en cuenta con esta población es que cuando se sufre una lesión cerebral, al principio hay una fase fundamental, la primera, donde el paciente está en el hospital,
y donde lo prioritario es que se estabilice a nivel médico, pero luego se termina. Y después, a lo mejor de estar 15 o 20 días en el hospital, pues de repente te dan el alta. Y la familia pues no sabe qué hacer. Evidentemente el paciente ha mejorado mucho, ha estado 15 días, se le ha conseguido estabilizar, se encuentra bien, estable médicamente, pero no puede irse a casa. A lo mejor está en silla de ruedas, no puede comer solo, tiene muchísimas pérdidas de memoria, es otra persona y la familia se encuentra que no sabe qué puede hacer. Aquí es fundamental la información. Creo que hay muy poca información y que trabajar ahí con la familia es fundamental. Informar bien y de los recursos que existen y de qué cosas se pueden hacer. Pues como comentábamos, después de esta fase aguda que se produce en el hospital, que a lo mejor después nos podrá comentar un poco mejor Ana María, que es médico y rehabilitadora, viene una fase subaguda. Viene una fase subaguda donde el paciente ya ha salido del hospital, donde se encuentra estabilizado a nivel médico, pero es cuando es fundamental empezar la intervención, empezar la rehabilitación. Hablamos de ese mes después, a partir de un mes, 15 días, es donde, independientemente de ser en un régimen residencial o en un régimen ambulatorio, el paciente debe de empezar a recibir una rehabilitación individualizada. Y ahí es donde mayores beneficios vamos a encontrar y donde más logros se van a alcanzar. Después de esta fase se pasa a una fase más crónica, donde el paciente ya afortunadamente puede estar en su domicilio, donde hay que dar una mayor atención a intentar que en su domicilio se encuentre lo más cómodo posible, que su domicilio está adaptado a cómo el paciente se encuentra ahora, a sus características, y ahí ya la intervención es mucho más de mantenimiento, mucho más aplicada a intentar ajustar que su vida se pueda adecuar a cómo se encuentra después de haber sufrido la lesión. Pero a nivel de rehabilitación, a nivel de intervención, la fase clave es la segunda que estábamos viendo, la fase subaguda. ¿Por qué esa fase es clave? Por cómo evoluciona el daño cerebral. A diferencia de otras patologías que afectan al cerebro, como puedan ser las enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, que desgraciadamente lo que hacen es que intentamos mantener, pero van a ir poco a poco provocando una mayores déficits en el paciente. En el daño cerebral se produce la lesión, justamente después de la lesión es cuando peor está el paciente. Y después de eso, vamos a intentar que todos sean mejoras. Y ahí existe lo que se llama la curva de recuperación espontánea, que se ha investigado profundamente desde todos los campos que trabajan con el daño cerebral, y es ese periodo que dura en torno a 6, 8 meses o un año después de la lesión, donde el paciente, por la propia idiosincrasia del cerebro, el cerebro después de sufrir la lesión va a empezar a recuperarse, va a empezar a asumir los cambios que ha sufrido, y el paciente va a mejorar. Sus niveles atencionales van a mejorar, a nivel motor va a mejorar, aunque no hagamos nada. Pero si además hacemos cosas, si además hacemos una rehabilitación y una intervención ajustada y adecuada, esa curva de recuperación va a ser mayor. Y ahí es cuando más avance vemos, cuando más se recuperan los pacientes. Era esa fase aguda de la que hablábamos, cuando hay que intervenir. ¿Y qué factores influyen en cómo va a ser la rehabilitación de estos pacientes? Pues influyen muchos factores. Por supuesto, la gravedad de la lesión. Hay ictus o traumatismos o cualquier causa que provocan una sintomatología más leve, y hay otros daños cerebrales que provocan pues estados de coma, y luego pacientes que están pues con mínimas conciencias, en estados vegetativos, donde la lesión ha sido muy grave y evidentemente el proceso rehabilitador va a ser mucho más difícil. A la hora de empezar a intervenir, como hemos comentado antes, es fundamental tener en cuenta el tiempo desde que se produjo la lesión. Empezar a trabajar a partir de un mes desde que se produjo la lesión es fundamental. Cuando
la experiencia es que cuando se trabaja con pacientes que ya son crónicos, que no se le ha intervenido desde el principio, los logros que se alcanzan son menores. Por lo tanto, hay que intentar trabajar cuanto antes. También influye la edad del paciente, aunque todas las personas que sufren una lesión cerebral pueden mejorar y pueden avanzar. Es verdad que cuando se es más joven, el cerebro es más plástico, aunque siempre lo es, pero cuando somos más jóvenes más, y la intervención puede ser más eficaz. Pero siempre hay que hacerla, y en edades avanzadas también cada vez se está viendo más que la evolución puede ser muy buena. Un fenómeno que está ahora mismo muy de moda y que se está investigando mucho y que se sabe que influye es la reserva cognitiva. Cuando una persona sufre una lesión cerebral, a la hora de su rehabilitación, de su mejora que se va a conseguir, no es lo mismo que esa persona anteriormente haya sido alguien activo, haya sido alguien que tenga formación, que le haya gustado hacer cosas nuevas, que tenga una vida social amplia, al fin y al cabo que haya sido una persona activa cerebralmente, una persona con inquietudes, que le haya gustado aprender, viajar, hacer cosas nuevas. Eso te genera una reserva cognitiva que cada vez se está viendo más, que ayuda muchísimo a la rehabilitación. Se consiguen muchos más avances en personas que siempre han tenido la mente activa. La conciencia de déficit. Vemos muchas veces que después de sufrir una lesión cerebral existe unos déficits y una discapacidad asociada a esa lesión, pero hay muchas veces que los pacientes no son conscientes de las limitaciones que tienen. Y esto es uno de los problemas más importantes que nos encontramos los profesionales que trabajamos con ellos. Cuando un paciente no es consciente de los déficits que tiene y de la discapacidad que le provoca, difícilmente va a estar motivado para realizar la intervención, y eso evidentemente la dificulta. Por tanto, se está viendo que en pacientes que no tienen esta conciencia, una de las cosas que primero se tienen que trabajar es hacerle consciente de las dificultades que tienen para poder empezar a trabajarlas con ellos. Y por último, pero para nada menos importante, posiblemente sea el más importante, es el apoyo familiar. Cuando se trabaja con personas con daño cerebral, se ve como el entorno familiar, familiar y general, el entorno social, los recursos que tenga, la gente que tenga alrededor, y cómo estas personas afronten lo que les está tocando vivir, la manera de afrontarlo va a influir muchísimo en la rehabilitación, en el proceso de rehabilitación del paciente. Por eso trabajar con las familias es igual de importante que trabajar con el paciente como tal. Aquí en CEADAC y en todos los centros que trabajan con personas con daño cerebral, le dedican una parte importante de la intervención a trabajar con las familias. Familias que afrontan bien lo que le ha tocado, desgraciadamente, y que tienen herramientas y recursos buenos, van a ayudar muchísimo a su familiar a poder mejorar lo máximo posible. ¿Cómo es la intervención que se produce en un paciente con daño cerebral? Pues como hemos visto, el daño cerebral va a producir una alteración en todas estas capacidades, pero lo fundamental es tener en cuenta que estas capacidades que se le afectan, lo que hablábamos a nivel físico, a nivel cognitivo, a nivel emocional, lo importante es que esto al paciente le va a afectar en su día a día, a todos los aspectos de su vida, en sus relaciones familiares, sin ninguna duda a nivel laboral. Después de sufrir una lesión cerebral, en la mayoría de los casos, inicialmente se deja el trabajo, luego lo ideal es poderlo recuperar o poderlo adaptar. Pero aquí el paciente, evidentemente, su vida cambia completamente. También a nivel social. ¿Cuál es la clave de la rehabilitación? ¿Qué es lo que tiene que intentar la rehabilitación? Evidentemente intentar mejorar esas capacidades que se han visto adaptadas, pero tan importante es eso como trabajar en las esferas de la persona que se han visto afectadas, lo que comentábamos. Ayudarle a intentar recuperar su entorno social, ayudarle a que se pueda reinsertar laboralmente y a cuidar la relación con su entorno y con su familia. Todo eso va a ser objetivo de la rehabilitación,
que muchas veces nos imaginamos la rehabilitación como hacer ejercicios de memoria o caminar por las paralelas o preparar el desayuno. Todo eso es muy importante, pero tenemos que adaptarlo muchísimo al entorno de la persona. Por lo tanto, ¿cuál es el objetivo principal y último de toda rehabilitación que se produce en pacientes con daño cerebral? Mejorar la calidad de vida del paciente y por añadidura de su entorno, de su familia. ¿Cómo es el proceso de intervención que se produce en pacientes con daño cerebral? En cualquier centro que se haga, véase aquí en el CEADAC, véase en cualquier otra clínica donde se trabaje con casos con daño cerebral o cuando a cognitiva acude un usuario que ha sufrido una lesión cerebral. Primero tiene que haber una recepción, conocer el caso, conocer al paciente y a su entorno, a su familia. Tiene que haber una valoración exhaustiva y precisa del caso, conocer exactamente qué le ha pasado al paciente, esto en qué le está afectando, y para ello tenemos que valernos de los instrumentos tan buenos que hay para valorar específicamente los diferentes aspectos del funcionamiento cognitivo, emocional y de todas las esferas en daño cerebral. Hay que plantearse objetivos. Cuando ya sabemos qué le ha ocurrido al paciente y en qué podemos ayudarle, hay que plantearse objetivos realistas y objetivos funcionales. El objetivo no puede ser vamos a trabajar la memoria. No es lo ideal. Lo ideal es que el objetivo sea quiero que este señor pueda volver a ser capaz de salir solo a comprar o que pueda volver a tener una vida, mejorar la relación con su familia o que pueda reinsertarse laboralmente o que eso, más objetivo a largo plazo, más a corto plazo, plantearse objetivos precisos y concretos que le puedan también al paciente motivar conforme se vayan consiguiendo. Y en ese momento, cuando tenemos los objetivos claros, empezamos la intervención. En la intervención lo más importante es que lo que se vaya consiguiendo se pueda generalizar en la vida diaria del paciente, en su casa, cuando vuelva a ella o en las actividades del día a día que realice en el centro donde está. Es fundamental. Yo soy neuropsicóloga, por ejemplo, en ese caso, a nivel de la intervención que se produce, de la rehabilitación que se produce a nivel cognitivo, son muchísimas las investigaciones que prueban que una estimulación cognitiva adecuada y un proceso de rehabilitación cognitivo adecuado logran que las funciones cognitivas que se han visto afectadas en los pacientes tras una lesión cerebral mejoren. Cada vez más se publican y van saliendo talleres de estimulación, programas de intervención que demuestran su eficacia. Por lo tanto, tenemos que servirnos de toda esta literatura científica que afortunadamente va saliendo para plantear programas de intervención adecuados y que ayuden al paciente. ¿Y en qué se basa todo programa de intervención en pacientes con daño cerebral, véase desde el campo de la neuropsicología o desde la fisioterapia o desde la logopedia o desde cualquier otro campo que trabaje con el paciente? En la neuroplasticidad cerebral. Tenemos la suerte de que trabajamos con el cerebro y el cerebro es plástico. Y es plástico cuando somos jóvenes, pero también cuando somos mayores. Y cada vez más van saliendo estudios de investigación que ponen de manifiesto que tras sufrir una lesión cerebral, el cerebro se readapta. Surgen nuevas conexiones cerebrales. Zonas específicas del cerebro que originariamente desarrollaban una función se adaptan y pueden incluso llegar a asumir otra para compensar las dificultades que se están sufriendo. Por lo tanto, es difícil, pero es precioso, porque saber que el cerebro es plástico y puede recuperarse, puede formar conexiones nuevas y fomentar las que ya tiene, al profesional le da una herramienta
fundamental para poder trabajar. ¿Y cómo tenemos que trabajar? Pues por ejemplo nosotros hay que trabajar cantidad de aspectos y para ello hay que utilizar muchas técnicas. Por ejemplo, cognitiva, se realiza un circuito terapéutico que se basa en diferentes herramientas, estrategias, que en diferentes campos, desde diferentes esferas, van a ayudar a la rehabilitación del paciente. Se hace estimulación cognitiva, que hemos comentado, también se hace estimulación neuroperceptiva, se hace entrenamiento de actividades instrumentales de la vida diaria, se trabaja la psicomotricidad y la neurorehabilitación motora. También se trabaja con, que ahora vamos a ver muy brevemente, con las nuevas tecnologías, que se está viendo que tanto en personas mayores, o sea, en el envejecimiento como en daño cerebral, las nuevas tecnologías, que depende, ahora después nos va a comentar nuestro compañero de Casa Verde, se ha visto que las nuevas tecnologías ayudan muchísimo en la rehabilitación y tenemos que servirnos de ellas. Y por último también, como hemos comentado antes, cualquier circuito terapéutico que trabaje en daño cerebral tiene que prestar una atención fundamental a la familia y a los cuidadores. Muy brevemente comentar que en Cognitiva nosotros como herramienta de las nuevas tecnologías usamos una plataforma que se llama Mementia, con la cual trabajamos con los usuarios a través del ordenador o de las tablets. Hacemos ejercicios específicos y diseñados para ellos, para trabajar todas las funciones cognitivas a través de las nuevas tecnologías. Intentamos hacer actividades adaptadas a sus características y lo más, dentro de lo que cabe, lo más ecológicas y lo más funcionales posibles. Intentando que después las habilidades que estamos trabajando se puedan generalizar al día a día, a su cotidianidad. ¿Quién debe de trabajar con pacientes que han sufrido una lesión cerebral? Un equipo formado por muchos trabajadores muy diferentes, pero todos ellos especialistas en daño cerebral. Debe ser un equipo coordinado y motivado. Generalmente los equipos transdisciplinares que trabajan en daño cerebral están formados por un médico rehabilitador, un neuropsicólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, logopeda y trabajadores sociales. Cada uno de ellos tiene un campo de trabajo específico, pero después es fundamental la coordinación. Cada uno va a afrontar un aspecto determinado de la vida de las nuevas circunstancias del paciente, pero al final todos tienen un objetivo común, que es mejorar, intentar que su vida mejore y que su adaptación sea lo mejor posible. Quería terminar un poco hablando de dos aspectos que en mi experiencia todavía corta, pero va siendo cada vez un poco mayor, me voy dando cuenta que es fundamental. En el daño cerebral, que como hemos visto afecta muchas veces a nivel emocional, nos encontramos que evidentemente una persona que sufre una lesión cerebral, los cambios emocionales son súper importantes. Por una parte vienen generados por la propia lesión, porque el cerebro es el que nos produce, el que nos provoca que nosotros tengamos ganas de hacer cosas, que nosotros tengamos aficiones, que tengamos motivación y inquietudes. Si determinadas partes del cerebro se lesionan, nos encontramos con pacientes apáticos, abúlicos, que no tienen ganas de nada y que han perdido el interés por todo. Y eso hay que trabajarlo, pero por otra parte además, aunque no sea la lesión como tal la que produce estos cambios, evidentemente a estas personas les cambia la vida. Y cuando sufres una lesión cerebral y tu vida cambia, el proceso de asimilación es muy importante. Y muchas veces ahí nos encontramos que evidentemente pues se pasa por una etapa con unas características un poco depresivas. Y eso hay que trabajarlo, ya es fundamental. Creo que un paciente motivado
va a ser un paciente que se va a beneficiar muchísimo más de la intervención que le podamos proporcionar. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Hay que enfocar la rehabilitación siempre haciendo actividades interesantes y actividades apetecibles para el paciente. Conocer al paciente con el que estamos trabajando, qué cosas le gustan, qué cosas le interesan, y poder enfocar las actividades que hacemos bajo esas características es fundamental. Los profesionales tienen que plantearse objetivos a corto plazo, irlos alcanzando poco a poco y ir consiguiendo así que el paciente cada vez se vaya motivando y vaya viendo que realmente puede mejorar. Porque muchas veces, y es normal, tanto el paciente como la familia se plantean objetivos a largo plazo, quieren volver a caminar, quieren volver a trabajar, quieren volver a ser independientes, y eso requiere muchos pequeños pasos. Y son esos pequeños pasos los que tenemos que ir consiguiendo, y tenemos que ir haciéndoles ver que se van consiguiendo para que se vayan motivando también. Por tanto, como psicólogos que somos algunos y los que no también saben lo fundamental que es reforzar todo lo que se va consiguiendo y ayudarle a que esté motivado y a que vea que realmente mejorar es posible y que poco a poco se va consiguiendo. Y por último, es hablar un poco de la familia. Hablar de la familia como agente fundamental en una persona que sufre una lesión cerebral. Cuando alguien sufre una lesión cerebral, la sufre esa persona, pero su familia también. A todos les cambia la vida, todos de repente les llega algo que no se esperan y que no conocen, y a la familia hay que ayudarle tanto como al paciente. Como comentábamos antes, cuando se acaba la fase hospitalaria, la familia tiene dudas y tiene miedo, y no sabe qué va a pasar, no sabe dónde tiene que ir. Y ahí son los profesionales los que tenemos que ayudarle y que asesorarle. Hay que escucharles y hay que empatizar con ellos. Y yo eso lo aprendí aquí, en el CEADAC. Cuando llegan las familias aquí, muchas veces no saben cómo tienen que hacer, cómo tienen que actuar. Y cuando se encuentran un profesional que les escucha, que les entiende y que se pone en su situación, todo parece mucho más fácil. Y parece que te da la seguridad de que todo va a ir bien y de que van a hacer lo mejor por ti. Y eso es lo que una familia necesita. Sentir que su familiar está en buenas manos, su familiar con la lesión cerebral, y que se va a hacer lo mejor por él o por ella. Y la familia también necesita orientación y pautas para trabajar para establecer las relaciones con el familiar que ha sufrido la lesión cerebral. Y esto por lo último, ¿qué pautas se le pueden dar como profesionales? ¿Qué pautas le podemos dar a los familiares de alguien que ha sufrido una lesión cerebral? Pues bueno, hay que reeducarle, hay que enseñarle que ahora con su familiar tienen que hablar de otra manera y que estar con él de forma adaptada a sus nuevas circunstancias. Por lo tanto, muchas veces hay que cambiar el estilo de comunicación. Cuando hablamos con personas con daño cerebral, sobre todo cuando es reciente, tenemos que hablar de forma sencilla, hay que repetir muchas veces las cosas en repetidas ocasiones, pero no por ello hay que dejar de tenerle en cuenta, todo lo contrario, hay que tenerle muy en cuenta y hay que hacerle partícipe de todo a la persona con la lesión cerebral, todo lo partícipe que se pueda. Es fundamental ayudarle en la orientación. Cada vez se está viendo más que los pacientes orientados me refiero a orientados en tiempo, saben en qué día están y en qué año están, orientados en personas, saben quién son, y orientados en espacio, saben dónde están. Son las personas que mejor afrontan el proceso de rehabilitación. Cuando un paciente está muy desorientado, difícilmente vamos a poder trabajar la memoria, vamos a poder trabajar a nivel motor o a cualquier otro nivel cuando no sabemos muy bien dónde estamos ni quiénes somos. Por lo tanto, la familia tiene que muchas veces, todos los días, ayudarle a estar orientado a su familiar. Hay que establecer rutinas. Cuando el cerebro sufre una lesión, necesita
que todo esté muy estandarizado, muy claro, y que haya rutinas muy establecidas. Por ejemplo, aquí en el CEADAC eso funciona muy bien, el saber que tú tienes la comida a una hora, que tienes un taller por la mañana o un taller por la tarde con una determinada profesional en un determinado momento, en un determinado sitio, ayuda a que la persona se vaya adecuando. Y si está en el domicilio, igual. Si el paciente con daño cerebral ya está en el domicilio, la familia tiene que intentar establecer rutinas. Es también muy importante trabajar la memoria inmediata, por lo tanto muchas veces nos convertimos un poco en... hay que ser la agenda del paciente y trabajar con él y recordarle pues, qué hicimos ayer, a quién vimos el fin de semana pasado, qué vamos a hacer este fin de semana, o esa información del día a día, trabajarla mucho, porque le está dando, es su identidad, somos las cosas que hacemos, y si no las tenemos claras, difícilmente nos vamos a sentir cómodos. Como comentaba, hay que tenerle muy en cuenta. Muchas veces va a haber cosas que la persona no puede hacer, pero hay que ayudarle a que lo intente hacer. Hay que tenerle en cuenta y hay que ayudarle a participar. Y si hay dificultades, lo que hay que hacer es ayudarle a supervisar y a corregir, y así a ir mejorando. Con las personas con daño cerebral es fundamental tener en cuenta que se cansan, que necesitan tiempo y que hay que hacer las cosas poco a poco. Lo que a lo mejor antes tardábamos en hacer 10 minutos, pues ahora a lo mejor tardamos media hora, pero por eso no hay que intentar dejar de hacerlo. Por ejemplo, si en el domicilio, con la familia, si pensamos que el paciente puede ser capaz de poner la mesa, aunque tarde media hora, vamos a intentar que lo haga, vamos a ayudarle a hacerlo, a supervisarse y a corregirse, en lugar de hacerlo nosotros, que vamos a tardar menos y vamos a hacerlo más rápido, pero implicarle y tenerle en cuenta y dejar tiempo para que lo pueda hacer. Y por último, muy importante también, modificar el ambiente y reducir la cantidad de estimulación. Eso pasa con la mayoría de los pacientes, pero en daño cerebral especialmente. Las personas estamos acostumbradas a que somos capaces de hablar con 4 personas a la vez, mientras que está sonando la radio, mientras que nos está vibrando el móvil y mientras que estamos pensando en lo que vamos a hacer por la tarde. Después de sufrir una lesión cerebral, esto no es posible. Tenemos que reducir la cantidad de estimulación a la que estamos sometidos, de centrarnos en lo que estamos haciendo y en lo que estamos trabajando para poner todo el interés en eso, intentar que quede muy claro. Son pautas un poco generales, pero es verdad que la familia, cuando recibe estas pautas, se da cuenta de que su labor en casa y cuando está con el familiar es muy importante y le va a ayudar en su proceso de rehabilitación. Por lo tanto, le vienen muy bien. Conclusiones. Muchas. Vale, solamente decir que concluir señalando que efectivamente el daño cerebral es una enfermedad muy presente en nuestra sociedad, pero que con una intervención adecuada y con un proceso de rehabilitación se consiguen muchas mejoras, que la intervención debe estar adaptada a las características de cada paciente y que la deben de desarrollar profesionales cualificados y motivados. Y que el fin último de la intervención es mejorar la calidad de vida del paciente. Y que el daño cerebral le afecta al paciente que lo sufre, pero también a toda su familia y a su entorno. Con esta idea un poco como, si nos llevamos esto como idea, pues creo que habrá sido muy positivo. Y nada más, agradecer al CEADAC por dejarnos hacer esta pequeña jornada, pero sobre todo por todo lo que se hace aquí día a día con los pacientes que sufren daño cerebral y con sus familias, y por ser un centro de referencia del que todos deberíamos de estar súper orgullosos. Y nada más.